Durante mucho tiempo, los seres humanos nos hemos fascinado por nuestra historia. Pero, ¿qué es esta cosa llamada arqueología? ¿Cómo comenzó? Diversas corrientes dicen que el coleccionismo y el saqueo fueron los precursores de esta ciencia. Pero entonces, ¿en qué momento dejamos de ser saqueadores y nos volvimos científicos? Todo esto y más en el tema de ¿qué es la arqueología? Bienvenidos, esto es Arqueología. Muy buenos días, tardes, noches, lo que sea que esté ocurriendo en sus planetas. Bienvenidos a Arqueología. Este es nuestro primer episodio. Esperemos que les guste el contenido. Mi nombre es Carlos David. Yo soy arqueólogo de profesión. Yo soy Stephanie y al igual que David soy arqueóloga. Y yo soy Carmen y al igual que mis compañeros también soy arqueóloga. Bueno, este es un espacio creado específicamente para compartir todo lo que viene siendo el mundo de la arqueología. Y no solo estamos hablando de arqueología en México, sino también vamos a hablar de arqueología de todo el mundo, además de historia. Los vamos a llevar por varios lugares del mundo, les vamos a enseñar arqueología de todo un poco, desde la parte más antigua de la historia del planeta, hasta lo que viene siendo arqueología industrial, arqueología de la guerra, entre otras, porque pues arqueología no es únicamente una sola rama, sino tenemos un chorro de ramas, expresiones. A mí no me dejes fuera con lo de arqueología histórica y arqueología de la arquitectura. Como bien decía el primer capítulo, bueno, ¿qué rayos es la arqueología, no? Etimológicamente, pues arqueología proviene de dos vocablos griegos, que son arqueos, que significa viejo, antiguo, y logos, que es tratado, conocimiento, arte u oficio, que viene siendo el arte o la ciencia de lo antiguo. En otras palabras, la arqueología también se entiende como la ciencia que se encarga de estudiar a los seres humanos a partir de sus restos materiales, y pueden ser muchas las evidencias de restos materiales que existen en la arqueología que nos permiten entender cómo vivían las personas antes y compararlo en ocasiones con cómo vivimos nosotros ahora. Bueno, y sí, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy les vamos a presentar un poquito de lo que viene siendo qué es la arqueología, algo de que pues cómo empezó realmente esta ciencia, porque originalmente no todo ha sido como que miel sobre hojuelas para esta ciencia, para esta rama, y hay algunos por ahí escritos, varias fuentes de datos que nos dicen que pues los primeros arqueólogos, por decirlo de cierta manera, eran saqueadores. Podemos hablar desde la época de las conquistas españolas, por ejemplo, desde este lado del mundo, cuando ya encontraban ciertos sitios que ya habían sido abandonados en su momento, pues obviamente estos cuates llegaban, hacían agujeros por todos lados, decían, no manches, qué padre está pues estos lugares, ¿no? Entonces estos eran como que los primeros indicios también de la arqueología, pues llegaban estos cuates, veían estas estructuras, ruinas, pirámides, y se preguntaban, bueno, pues qué rayos pasó aquí, porque pues no hay gente, no, ¿qué onda? Pero en plan, sí, o sea, no nada más piensen que estamos hablando de los conquistadores o los españoles y tal, sino que culturas antiguas como los aztecas, por ejemplo, ellos cuando llegaron a lo que es Tenochtitlán, pues prácticamente vieron que estaba Teotihuacán abandonado y también ellos ahí empezaron a saquear, no sé si así decirlo, o a investigar o estudiar sobre esta antigua cultura. Y si nos vamos a Europa, pues igual los romanos empezaron a estudiar cosas de las civilizaciones o culturas antiguas, como fue con la cultura griega. No sé, se me ocurre o se me viene a la mente ahorita eso. ¿Los griegos estaban antes que los aztecas, que los españoles? Sí, Digo, perdón, de los romanos. De los romanos, egiptos. ¿De egipcio? Sí, ¿no? Egipto, sí, bien, es que sí, estuvieron antes que... No, los egipcios son más antiguos que los griegos, pero más antiguos que los egipcios creo que están los fenicios, sumerios y todas asirios, esas civilizaciones los sumerios, sí. los asirios. Que en el Valle del Indo. Ajá. Y los egipcios son los que conectaron todo, porque vivieron todas las etapas hasta el colapso con la ayuda de los romanos. Y luego vino Napoleón y se llevó varias cosillas ahí de Egipto.
Incluso creo que por ahí hay un dato de que se quería llevar el esfinge hacia Francia. La evidencia de todas estas invasiones o de estos primeros saqueos pues están en todos los museos, no solo de México. Está el bonito Museo Británico que tiene colección de todas las partes del mundo que visitaron y pudieron saquear. Está el Museo del Louvre en Francia, en el Museo Nacional nos quedó un poquito, Desde el Vaticano. el del Vaticano, en el Smithsonian también ahí hay evidencias de algunas civilizaciones que estudiaron no. Es que sí las estudiaron, o sea, yo no soy así de... No, o sea, sí las estudiaron porque hay escritos y todo, pero... no con el afán... No con el afán de... Que se quedara en el lugar. Que se quedara en el lugar, sino, o sea, me la voy a llevar para estudiarla, analizarla y tal, pero se llevaban prácticamente las cosas más bellas que veían porque pues también tenían su punto de vista estético y creo que eso era lo que más predominaba antes. El origen del coleccionismo. A partir de estas de estas incursiones, por decirlo de cierta manera, de diversos personajes de la historia. Entonces, por ejemplo, otra vez el caso de Napoleón, pues varias veces este cuate pues se iba a Egipto. Lo veían como trofeos. Sí, lo veían como trofeos, se iba, por ejemplo, a Egipto, le daba trancazos a los grupos guerrilleros de por ahí, mientras intentaba expandirse, y obviamente pues se traía cosillas de diversos, de antiguas ciudades de por ahí. Obviamente es donde empieza pues parte del coleccionismo. Obviamente pues se empiezan a estudiar, a comprender, o sea, pues qué hacían estas civilizaciones antiguas y por qué llegaron a tal majestuosidad en cuanto a sus construcciones, sus estructuras, y empieza así como que paso a pasito, por un lado el coleccionismo y por otro lado lo que vienen siendo los primeros indicios de lo que viene siendo la arqueología como estudio. O ciencia. Todavía no, todavía no ciencia, pero al menos como estudio, pues ya empezaban ahí a avanzar. Y algunas de las evidencias de cómo esto fue cambiando de saqueo hacia dedicarse ya al estudio, no como tal de que vamos y nos metemos y hacemos pozos y analizamos y por estratigrafía, pero fueron estos primeros exploradores que ya viéndolo de este lado del continente, pues tenemos por ejemplo a Frederick Catherwood y a John Lloyd Stephens, que fueron los primeros como exploradores que ya vinieron de este lado, llegaron más hacia la península de Yucatán, al área maya y un poquito aquí a Chiapas, y ellos empezaron a hacer ya réplicas. Frederick Catherwood era el dibujante o el pintor que empezó a hacer acuarelas o pinturas sobre las estructuras o los sitios arqueológicos que encontraban, y esto permitió que las personas del otro lado del charco, en Europa, vieran todo lo que estaba pasando de este lado, todo lo que había de este lado, y empezaron a tener más olas de exploradores, que en este caso ya eran exploradores, ya no eran conquistadores o eran buscando más territorio, sino para descubrir qué había en estas nuevas tierras que estaban... Como indómitas, pues. O sea, descubriendo el auge de entonces de la época de las exploraciones, porque son las épocas la época de oro de las exploraciones. Era, pues vámonos de viaje unos 2, 3, 4 años, pues a ver qué encontramos, ¿no? Y no había Google Imágenes en la que le decían quiero conocer tal sitio y mandaba 2000 fotos. Sí. No, y de hecho hay una historia muy interesante detrás de esto, porque resulta ser que, por ejemplo, Frederick Catherwood y ¿quién dijiste? Sylvanus Morley, John Lloyd Stephens. Pero bueno, a lo que iba todo eso es que, por ejemplo, ellos en aquel entonces, en lo que viene siendo la época de oro de las exploraciones, pues estos cuates terminaban la universidad, o terminaban así como que el grueso de su educación, de cierta parte, y entonces, para aquel entonces era muy dado de que los padres o los tutores pagaban como que era determinada algo así cantidad. como de las élites, ¿no? No Ajá, era así como sí, para no era, cualquier grupo social. Sino que era como más las familias adineradas de la época. Familias adineradas de la época. Entonces, los tutores o los padres pagaban como que cierta, o les daban determinada cantidad de dinero a sus retoños,
Y entonces, pues estos cotes se iban 2, 3, 4 años a veces de viaje. Lo que alcanzar el dinero. Lo que alcanzar el dinero, o si te enfermabas, pues ya ni modo. Hubo muchos que murieron por enfermedades, sí. porque no era lo mismo que vivieran en Inglaterra, en España, en Francia de la época, y llegaran aquí en donde el agua no era potable, O en en medio de la la que en jungla. medio de la selva, en la que hay mosquitos, arañas, víboras. Tampoco era que llegaban y estaba todo pavimentado, llegaba un Uber por ti y te llevaba al sitio. Sí. Era en mulas, en burros, y tenía suerte era a caballo, acampaban al aire libre, acampaban en las primeras casas de campaña. De hecho, O en los mismos sitios, sí, en ¿no? los O en los mismos mismos sitios. sitios. Por ejemplo, Lloyd Stephens creo que muere Una de sus en una de sus expediciones. expediciones, creo que le da, no sé si fiebre amarilla o algo así, creo que es lo mismo que el paludismo, ¿no? Sí. Y pues el compa fallece, muere en medio de las expediciones, que se supone que le envió una carta, la última carta que tenía ahí a su amiguísimo el Catherwood. Que era él, Lloyd Stephens, era el que patrocinaba El que patrocinaba las exploraciones de Catherwood. Y entonces le envía una, como que la última carta diciendo dónde estaba y toda la cosa. Y Catherwood recibe la carta creo que 2, 3 meses después. Obviamente para ese momento ya había fallecido Lloyd Stephens. Le responde, pero pues ya nunca tiene, nunca más vuelve a tener respuesta. Y ya es también en sus últimos momentos que también se entera que pues su amiguísimo ya había fallecido. Y pues esos son algunos ejemplos como de la segunda etapa en la que fue evolucionando la arqueología. Pasamos de estas conquistas o trofeos de conquistas o análisis que hacían de lo que tomaban de los sitios y los llevaban al país del que ellos eran. Pasamos a estas exploraciones en las que viene la gente, investiga, pinta. También había casos en los que cortaban los monolitos o las estelas o las estructuras y se llevaban bloques o pedazos y igual seguían para análisis. Y luego ya tenemos esta otra etapa en la que ya se está volviendo ciencia o empiezan las primeras escuelas de arqueología. Y bueno, creo que en esa época es cuando la arqueología no se llama arqueología, pero está agarrada de otras ciencias o otras, no sé cómo llamarlo. Ramas que son como la geografía, historia, el humanismo, no sé. La historia cultural. Cultural, que durante eso. mucho tiempo la arqueología también fue llevada como historia cultural, porque pues obviamente se hacía historia de los elementos culturales que habían dejado antiguas civilizaciones, que es otra forma de ver pues también la arqueología. Y era otro término también, ¿no? Sí. Ya después evolucionamos arqueología. Nos volvimos una subrama de la antropología, que es la ciencia que estudia el hombre desde diferentes aspectos, y una de esas ramitas que estudian del hombre, pues estamos nosotros los arqueólogos, que estudiamos al ser humano, como se lo repetimos, a partir de lo que dejaron atrás. ¿Qué más tenemos? Después se vuelve esta parte en la que la arqueología se vuelve ciencia, empiezan las primeras escuelas de arqueología, que en Inglaterra era durante estos procesos en los que estudiaban historia, estudiaban geografía, el hijo y lo mandaban a explorar. Ya en América empiezan las primeras escuelas también de arqueología, y enfocándonos a México, pues empieza también, bueno, llegan muchos de los primeros arqueólogos que estudiaron en el extranjero, vienen a México y empiezan a querer hacer su propia escuela de arqueología, ya con técnicas específicas para excavar o para investigar, para analizar. No es como lo corto, lo llevo y luego lo regreso, veo si lo regreso, porque una de las desventajas que tiene la arqueología es que una vez que nosotros llegamos y empezamos a analizar, a excavar o a ir descubriendo el pasado, pues no tenemos un control Z en el que podemos regresar. Entonces todo lo que nosotros vayamos descubriendo y registrando, si lo registramos bien, obtenemos la mayor cantidad de información, o si empezamos a hacerlo todo rápido o sin fijarnos, sin tomar fotos o dibujos, perdemos mucha información valiosa que no nos permite después interpretar ya en un laboratorio o ya en escritorio, trabajos de escritorio, qué es lo que encontramos en campo. Entonces fundan estas escuelas de arqueología y tenemos la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y algunos de los primeros formadores es Manuel Gamio, desde antes está Leopoldo Batres, que Leopoldo Batres
fue el que dinamitó El Teotihuacán. explotador de El explotador. las... Sí, famosísimo por utilizar dinamita en casi todas sus expediciones arqueológicas. Ya sabemos que no se hace, que no debemos de dinamitar. ¿Quién era el Porfirio Díaz fue el que le dio la orden, ya se imaginarán las fechas durante el porfiriato, porque Porfirio Díaz estaba muy enamorado de la arquitectura francesa o la innovación francesa. Entonces él también quería esta bonita técnica de arquitectura de las escaleras francesas, que eran a dos aguas, o sea, que tuvieran dos filas de escaleras que te llevaban al mismo punto. Entonces, si se dan cuenta o si han visitado alguna de las zonas arqueológicas en México que tengan arquitectura monumental, o las pirámides, todas las pirámides tienen las escaleras en una fila. Entonces, Porfirio Díaz no le gustaban así, quería sus escaleras francesas como la tiene mucha de la arquitectura del centro de México, del centro histórico de la Ciudad de México. Y ahí es donde le dice a Leopoldo Batres, quiero mis escaleras. Y si el presidente dice, quiero mis escaleras así, pues así tienes que hacer las escaleras. No tenías opción de decirle que a ver, ponte contra Porfirio Díaz. Entonces mandan dinamitar Teotihuacán. Y si han visitado Teotihuacán, se han dado cuenta que hay unas partes en las que tienes que subir a la pirámide del Sol, en las que subes, luego das vuelta y vuelves a subir de lado. Y hace la especie, a su entender, Leopoldo Batres hizo las escaleras francesas. Estilo prehispánico. Al estilo prehispánico. Ah, mira, esa no me la sabía. ¿No te la sabías? Sí, no, aquí se viene a aprender. No me la sabía. Ese es el punto de este podcast, que vengan a aprender. Luego que llega... y otro punto. Momento, antes de que acabe todavía. En esta nueva ola de la dinamita con Leopoldo Batres, lo que existía, o cuando Porfirio Díaz dijo, quiero ir a ver mis escaleras, lo que hicieron fue poner una línea del tren que llegara desde la Ciudad de México hasta Teotihuacán, y Leopoldo Batres se bajaba a la mitad de la calzada de los Muertos y llegaba el tren hasta ese punto. Entonces él se baja, él no caminaba, él decía, yo quiero llegar aquí, voy a ver cómo le hace, yo quiero llegar a ese punto sin asolearme, sin sudar, sin cansarme. Y el último camino del riel llegaba hasta la pirámide del Sol, o la parte más espectacular de Teotihuacán, que es la pirámide de la Luna, la pirámide del Sol y la de Quetzalcóatl. Entonces, él llegaba ahí, se bajaba, veía sus pirámides, cómo se las habían arreglado muy bonitas, y se regresaba. Ya. ¿Quién, Leopoldo Batres o Porfirio? Porfirio Díaz. Entonces, pues toda la maquinaria y toda la dinamita y todo llegaba por tren. Dichos. Y luego llega Manuel Gamio a formar la Escuela de Arqueología. Que viene siendo el considerado como, aquí en México, como el padre de la arqueología mexicana. Padre de la arqueología mexicana. O no sé si latinoamericana, pero al menos mexicana sí. Y empieza a formar a los primeros arqueólogos con técnicas que fueron evolucionando a lo largo del tiempo. No quiere decir que seguimos dinamitando como Leopoldo Batres, que seguimos teniendo algunas técnicas macabras de Manuel Gamio, sino que nos volvimos cada vez más técnicos y no robamos, sino tampoco, bueno, podría decir que nos inspiramos, para no decir robo y copia, de otras ciencias que también pueden estar involucradas dentro de la arqueología, como dijeron, la geología. Entonces nosotros también estudiamos los tipos de suelos en los que están asentadas las pirámides. Tenemos a la historia, cuando hacemos arqueología de la arquitectura, arqueología histórica. Usamos antropología física cuando estudiamos los huesos. Física y la química también, que es bien importante para estudios muchísimo más puntuales. La arqueometría. La arqueometría, por ejemplo. Y pues no solo es para los huesos, sino también para las piedras y los suelos, y también las tipo de arcillas que se utiliza para la cerámica, para la cerámica, o incluso por ahí hay un laboratorio en la UNAM que hace muy buenas análisis para fechamientos, análisis, por ejemplo, incluso para estos materiales con los que pegaban por ejemplo las piedras a los dientes, o las incrustaciones dentales. O simplemente qué rayos utilizaron para pegar piedra con piedra para utilizar sus estructuras, porque no se pegaban con cemento, que es una muy bonita tradición arqueológica, andar pegando todo con cemento, que tampoco pero es mal, se debe de hacer. Mal, sí. Otras de las ramas, otras de las ciencias de las que hemos tomado inspiración para otras subramas de la arqueología es la biología, que no solo nos sirve para entender, se pueden hacer estudios apoyados con la química,
para saber qué comían estas personas antes. Hay restos, tanto prehistóricos, arqueológicos, de diferentes regiones, depende de las condiciones en las que se preservan las cosas. Se han recuperado restos de maíz, restos de algunas semillas, huesos de animales. Entonces la biología nos ayuda a entender o a identificar qué animalitos comían, si comían iguanas, si comían venados, si comían pumas, jaguares, changuitos, lo que se podía comer en ese momento, en la era como prehispánica, en también quién humanos, y quién los comía. Quién los comía también, porque eso es bien importante, ¿no? Por ejemplo, antiguamente, las clases sociales. Sí, estaban estos estamentos sociales que eran élite o la realeza, la aristocracia y pues la gente común que es que pues casi era el grueso de la población, y obviamente no podías comer venado si eras del grueso de la población, ¿verdad? Pero pues eso es también parte nos ayuda a identificar. Siguiendo con el tema, ya que les dijimos que la arqueología se encarga de estudiar a las sociedades del pasado a partir de sus restos materiales, pues se preguntarán, ¿y cuáles son esos restos materiales? Para diferentes culturas son diferentes los restos materiales que pueden ir dejando. Si es una ciudad como Teotihuacán, como el Templo Mayor, estas ciudades monumentales, pues dejan evidencias de ollas, platos, todo lo que hayan utilizado para comer que van rompiendo, que también como hay un ritual para ir rompiéndolas. Un muertito de vez en cuando. Esa es otra de las evidencias que nos ayudan a entender. Si hacían sacrificios, qué es lo que pasaba en el centro del país. En toda Mesoamérica sacrificaban, no solo los aztecas. No eran sanguinarios y... No solo los mayas tampoco. Tampoco los mayas eran los únicos. No eran tan pacíficos como pensábamos, no. O como piensan. También hacían sacrificios. Pero no eran sacrificios de la primera persona que me encuentro voy y la mato, sino que eso también nos ayuda a entender. El sacrificio se hace en los fechamientos apoyados de la química y la física. Vemos en qué épocas más o menos fueron. Y también hay muchos registros que nos dejan los primeros conquistadores. Y los registros van más enfocados hacia el centro de México. Entonces están Fray Diego de Landa, Fray Diego de Landa para la península de Yucatán. Fray Bernardino de Sahagún para el centro de México, en específico para Tenochtitlán. Y aquí es Bartolomé de las Casas, ¿no? Fray Bartolomé de las Casas. Pero ya muy acá. Y Fray Francisco Jiménez y Remesal. Sí. Estas son como las evidencias, las primeras evidencias que nos ayudan a entender cómo vivían. Son unas de las fuentes primarias, como se les conocen, porque es algo que ellos vieron en su momento y lo registraron, porque tenían la ventaja de que los frailes accedían a la educación y podían aprender a leer y escribir. Aprendieron a escribir, vinieron y registraron todo, y las ventajas que existen en algunos de estos registros es que están en español de aquella época, que ahí nos dedicamos al estudio de la paleografía, y también lo escribieron en el idioma en el que se hablaba en la época. En este caso, en el centro del país se escribieron en náhuatl, al lado de donde se escribía en español. Y esto pues nos sirve a nosotros que estudiamos como desde la era moderna, desde el siglo XXI hacia el siglo XVI, siglo XVI más bien, para entender si encontramos evidencia de ciertas cosas, si encontramos ciertos sacrificios, ciertos restos con ciertas ofrendas, si encontramos muchas ollas o muchos platos o muchas cosas rotas sobre cierto templo o cierto edificio, cierta plaza, y también nos ayudan los estratos, que es el estudio de capa por capa que fuimos encontrando. Nos ayuda a entender si estaba asociado a alguna fiesta, comparándola con el libro, con la crónica que escribieron estos frailes. Cuando no tenemos esos textos, nos basamos en los estratos, en cómo los fuimos encontrando. Pueden ser piedras, pueden ser huesos humanos, animales, pueden ser cerámica, puede ser, bueno, incluso hasta fósiles. Pero para eso tenemos que hacer hipótesis, porque también no es nada más así de llegar y excavar y, esto fue tal cosa, ¿no? Sino que tienes que llevar un estudio previo. Arqueología. Arqueología. Es un estudio previo, pues bien extenso, porque como tal nosotros los arqueólogos no vamos a la guerra prácticamente sin fusil, no nos aventamos a la acción de una vez, sino que a veces es un estudio previo que se hace. ¿Qué es lo que se ha hecho antes? ¿Quiénes lo han investigado?
qué rayos se han hecho, cómo lo han hecho, porque pues igual este tipo de maneras de que otros investigadores han llevado a cabo sus diversos trabajos. De qué hacer y qué no de hacer. qué hacer es que y qué no hacer. prácticamente si vamos a campo es el... Porque ya tenemos... Sí, o sea, empieza todo con la idea, ¿no? De qué vas ¿Por a qué hacer quiero o ir por ahí? qué quiero hacer mi excavación o mi investigación ahí. Y ya empiezas así por diferentes fases, que es la fase de Proyecto de investigación. eso, donde recolectas toda la información y tal, y estás analizando, estudiando, sacando deducciones, si te sirve o no te sirve, y eso, y después vas a campo, y ya en campo... Siempre y cuando te autorice el INAH. Exactamente. Porque tampoco es de que nos paramos un día, agarramos nuestras mochilas, picos, palas, brochas. Y ahí sí, vámonos y nos vamos a pegarle ir a unas piedras. excavar. Y el pueblo o la comunidad a la que Exacto. vas, ¿no? Porque, Ese es otro bonito. Que son bien pacíficos, bien pacíficos. Sí. En todos lados a donde vamos. bueno, algunos. Algunos. Y la otra es de que, bueno, si ya recolectaste tu información y demás, otra vez tienes que hacer todo el trabajo de gabinete, que se le llama, que es otra vez analizar, ver tus hipótesis y si Se son comprueba. validadas o no, y si no, replantear otra vez todo el proyecto, la pregunta inicial con la que inició tu trabajo de investigación. Ina, te amamos. Entonces el INAH es el que se encarga de autorizar o no autorizar. El Consejo de Arqueología, más bien, que es una de las subramas del INAH, es el que se encarga de De autorizarnos. subdepartamentos del INE. Departamentos del INAH. Es el que se encarga de autorizarnos si vamos a campo o no vamos a campo. Y mostrar las evidencias de que sí fuimos, a llenarnos de tierra, en el caso de que hayamos dicho eso, en el caso de Ya que dijimos que analizamos es materiales. el INE, ¿qué es lo que hace el INE. Es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Se encarga, es como que si fuera el amo y señor de la historia de la Salvaguardan. arqueología de aquí en México, salvaguarda del patrimonio cultural El patrimonio cultural, histórico y arqueológico de México geológico, y geológico. porque ya incluye fósiles. Madre mía. Sí. Y a partir del INAH, con esta corriente de Manuel Gamio, se funda la ENA, que es la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que está en la Ciudad de México, al lado de la zona arqueológica de Cuicuilco. De esta escuela de arqueología surgen muchas más, que hasta el día de hoy existen 8, contando a la ENA, que es la ENA Chihuahua, la Universidad Autónoma de Zacatecas, la UAS, la Universidad de San Luis, que también cuenta con arqueología, la Universidad Veracruzana, que por obvias razones sabemos dónde está. La UNICACH tiene la Escuela de Arqueologías, está en Chiapas. La UADY, la UADY en Yucatán, la Universidad de Tenancingo en el Estado de México. ¿Y se me olvida alguna? No, ¿qué? Son 8, ¿no? Sí, no las conté. Sí, son 8. Perdón si se me olvidó una, todos los arqueologuitos de esa escuela que se me olvidó. Sí, más o menos yo recuerdo 8 escuelas de... 8 escuelas. Entonces nosotros los arqueólogos vamos a estudiar a cualquiera de esas escuelas, la que nos quede más cerca, la que nos guste más, la que tenga algunos temas que nos interesen, porque eso también es interesante aclararlo, depende de la escuela en la que estudies. Cada arqueólogo también tiene como su tema que lo enamora o le atrae más. Hay arqueólogos que solo se dedican al centro de México, que es lo que estudia la ENA, de la Ciudad de México. Que es así como que más su fuerte. Que es del centralismo. La ENA Chihuahua, el que se centralismo preso. enfoca hacia el occidente, el norte, el Bajío. La Veracruzana, que se enfoca a todo lo de Veracruz. Las culturas que se desarrollaron ahí también toman algo del centro de México. La UADY, que se enfoca en la península. La de Tenancingo, que también tiene un poco del centro de México, que está en Pero el también estado. se va hacia altiplano central. Al altiplano central. Y todas estas culturas que están por ahí de Guerrero, creo que Oaxaca. Guerrero, Oaxaca. Y tenemos la UNICACH, que se enfoca en el área maya, los que El área maya de Chiapas. Hay que aclarar que No solo había mayas. no se habla de mayas. No, pero también hay que aclarar que pues a pesar de que estamos como que en regiones distintas, eso no significa que a fuerzas nos tengamos que dedicar específicamente a una área cultural o un tipo de tema, sino que pues casi todos los arqueólogos nos dan digamos que un tronco común
o una serie de conocimientos que pues nos ayudan Generales. O sea, es general. y ya, que nos ayudan sí. pues a ir entender tomando prácticamente decisiones. todo lo Y que ya cada quien decide hacia qué lado se va. arqueología histórica, arqueología maya, Piedra. piedra, Prehistoria. arqueología maya. Están los que lítica, ¿no? También. Bueno, ya dije piedras. Es que o sea, hay que pensar que el arqueólogo no conoce todo el país y no conoce todas las culturas del país. Nos enfocamos como los doctores, o sea, todos salen como médicos generales, todos salimos como arqueólogos y después hacen especialidades, cardiólogos, pediatras, cirujanos plásticos, oncólogos, neurólogos, iguales con la arqueología. O sea, salimos todos arqueólogos y luego cada uno agarra su ramita y cada uno es feliz en su ramita. Arqueología histórica, arqueología, arqueología maya, algún material en específico. A algunos les gusta más analizar cerámica, lítica, hueso, edificios o restauración. Nos volvemos especialistas, por ejemplo, en algún tipo de técnica, En un sitio arqueológico, en una temporalidad. en alguna técnica también, sí, porque pues hay gente que se vuelve experta utilizando aparatos ahí medios extraños, los drones, que son una gran herramienta para los arqueólogos, no solo para los arqueólogos, sino también para geólogos, biólogos, topógrafos, youtubers, Arquitectos. arquitectos. O sea, somos una mezcla de un montón de O sea, conocimientos. siempre en algún momento todas las especialidades o licenciaturas o lo que sea Se van a enfocan. converger en algún momento. Y arqueología es una de esas ciencias que tiene que ver con muchas, Que se apoyen. que se apoya de muchas ciencias o muchos estudios. Entonces, si se topan un arqueólogo en la calle o si tienen algún pariente arqueólogo, por favor no me lo traumen preguntándole todo cuando él solo se especializa en la cerámica de un sitio, de un periodo y de una casa en específico. Tampoco nos pregunten si desenterramos. Bueno, es que Dinosaurios. sí desenterramos dinosaurios, pero No. Puedes estudiar biología o puedes estudiar arqueología y después Córtame, hay por otro favor. estudio que es la paleontología, Sí. que puede salir de cualquiera de las dos ramas siempre y cuando... En México no existe la carrera de paleontología, existe la carrera de biología, existe la carrera de arqueología y esta paleontología va más enfocada hacia los biólogos. Entonces hay muchos biólogos que se encargan o que se especializan en estudios paleontológicos y no solo es de dinosaurios, porque dinosaurios no hubo en todo México. Esos son en Coahuila, en algunas partes de... El Más centro hacia de el norte. México. No, es hacia el norte. casi todo Coahuila eso es hacia el norte. centro norte. encontraron Es que Esos esos no son dinosaurios. Esos son Dinosaurios mamíferos. son Ay, velociraptor, sí. rex, tiranosaurio. ¿Cómo? Ese hambre. Entonces, ellos son los que estudian los dinosaurios, que salieron más como en el centro norte. Y aparte están los biólogos que se dedican al estudio de los restos de la megafauna, que estuvo en la prehistoria. Gracias. Ahí ya son Gracias por la mamuts, aclaración. gliptodontes, perezosos gigantes, los tigres dientes de sable y muchas otras especies más de la era del hielo. Que ahí sí convivieron Con el ser humano. Con el ser humano. Las primeras sociedades humanas como tal. Y sociedades, entre comillas, porque eran grupos nómadas, ¿no? Ujú. Y también existe el estudio de los fósiles, que es parte de la paleontología. Sí. Entonces, en resumen, podríamos decir, bueno, queremos esperar que ya conozcan un poco más de la arqueología, ya más platicadita, no abriendo un diccionario buscando en Wikipedia qué es la arqueología, sino ya viéndolo desde 3 arqueólogos están tratando de explicar por qué se dedican a esto, cómo llegaron a este turbio mundo de la arqueología Lo siento. y cómo estamos evolucionando y especializándonos en cualquiera de nuestras ramitas. Sí, bueno. Entonces, en resumen, pues la arqueología es esta ciencia que se dedica al estudio del ser humano a partir de lo que dejó, de sus utensilios, su vida pasada, pues es lo que queda. Entonces nosotros estudiamos esta partecita. Nos volvimos saqueadores, evolucionamos a
exploradores y nos volvimos científicos y ya nos dan título por sacar tierra. No somos albañiles. Y en la actualidad pues existen muchas ramitas de la arqueología. Los arqueólogos no dominamos todo el conocimiento de todo México, de toda Mesoamérica, de Aridoamérica, sino que nos especializamos en algo apoyados de otras ciencias, apoyados, no copiados, Sí, apoyados de otras ciencias o en colaboración con otras ciencias. Con otras ciencias. Nos volvemos multidisciplinarios. Eso. Se escucha muy bonito. Sí. Ya cuando lo pones desde ese punto de vista, así es como, Sí. ay, sí. Nos volvemos Somos multidisciplinarios. Sí. Y pues esperamos que les haya gustado este bonito primer episodio. Ayúdenos, por favor. Suscríbanse, denle like, compartan. Coméntenos qué les gustó, qué no les gustó, de qué temas quieren que hablemos. Lo sentimos y se ve un poco improvisado o algo así, pero es el primer episodio y honestamente Es el piloto. es el el piloto. piloto. Teníamos muchas ideas y no sabíamos cómo aterrizarlas, entonces vamos a tratar también de poner más atención en hacer esto bien, para que lo sigan viendo y les guste. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Bye. Bye.